en su lugar, hermanos. Saludamos a quienes nos miran a través de la pantalla. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos una vez más en una nueva transmisión. Hemos de compartir el mensaje en esta mañana y antes de darle lectura al pasaje bíblico en el que queremos apoyarnos el día de hoy, me gustaría que cada uno de nosotros sea consciente de que a lo largo de la Biblia, a lo largo de las Escrituras, Dios pone un gran énfasis no solo en lo que hacemos, sino en la actitud en cómo lo hacemos. Es decir, muchas personas a lo largo del mundo, el día de hoy, se están reuniendo en su iglesia local, cantan himnos, escuchan un sermón o preparan un sermón, si es que son predicadores o pastores, se preparan para dirigir la alabanza, si pertenecen al ministerio de alabanza. Muchas personas hacen lo mismo que nosotros hacemos aquí: cantar, orar, escuchar un mensaje, congregarnos, venir al templo. Y lo más importante, muchas personas hoy abren o escuchan la Biblia, sea como sea. Muchos aquí no traen Biblia, pero a lo largo del mensaje van a escuchar contenido bíblico, van a escuchar la Biblia. Y muchos están abriendo su Biblia. Pero Dios no pone énfasis en lo que se hace, porque todos pueden hacer lo mismo, las mismas actividades espirituales. La diferencia cae en la actitud con la que cada persona hace esas actividades espirituales, la actitud con la que cantas, la actitud con la que te congregas, la actitud con la que oras, la actitud con la que escuchas este mensaje y cada uno de los mensajes que has escuchado, la actitud con la que abres las escrituras y la actitud con la que lees esas escrituras. Dios pone un gran énfasis, vuelvo a decir, no solo en lo que hacemos, sino en la actitud en cómo lo hacemos. Y lo más importante de todas estas actividades espirituales es la actitud que nosotros tenemos ante la palabra de Dios. Es lo fundamental. Dios observa mucho la actitud que tú y yo mostramos delante de su palabra, ya sea que la leamos de forma directa en nuestra Biblia, o bien que te presentes a escuchar un sermón durante el servicio dominical o los servicios de la semana. Quiero que veas el marcado contraste que Dios deja ver en el Antiguo Testamento acerca de dos personas. De Roboam, uno de los reyes de Israel, se nos llega a decir en el segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 14, que él hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Esta persona hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a ¿quién? A Jehová. La base del asunto que el Señor recalca es: no dispuso su corazón. O sea que ante la voluntad de Dios, ante lo que el Señor decía a través de los profetas, a través de la ley de Moisés que ya estaba escrita, este hombre no se propuso, no decidió, no tenía la menor intención de buscar la voluntad de Dios o la dirección de Dios para dirigir al pueblo y para dirigir su propia vida delante del Señor. Pero en cambio, mientras hombres como estos no disponían su corazón, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de estas. Esdras capítulo 7, versículo 10. ¿Tienen la cita bíblica? Denle lectura a todos juntos, a la una, a las dos, a las tres. Porque Esdras había preparado su corazón para cumplir la ley de Jehová, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ok, gracias, hermanos. ¿Qué diferencia hay entre Roboam y Esdras? Creo que es sencillo. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová porque no dispuso su corazón. Esdras se preparó o había preparado su corazón para un propósito específico. La diferencia recae en lo que la Biblia señala. La Biblia es clara. En tanto que uno no tenía ni siquiera el interés de buscar al Señor, este otro dedicó su vida para preparar su corazón para poder
hacer uso de la palabra de Dios. Esdras es el ejemplo perfecto de la actitud que tú y yo debemos tener ante la palabra del Todopoderoso. Este hombre, Esdras, de linaje sacerdotal y escriba, fue uno de los mayores pilares después del exilio. Una vez que Israel comenzó a volver a la tierra prometida, Esdras fue el encargado de leer la ley delante del pueblo y junto con los demás sabios e intérpretes explicarla al pueblo para que no solo la tuvieran en la mente como algo meramente teórico, sino como enseñanza que les ayude a vivir delante del Señor de forma agradable. Y la actitud de Esdras debería ser la actitud de cada uno de nosotros como creyentes delante de la palabra del Señor, mis hermanos. Es por eso que hoy, durante los próximos minutos, quiero que hablemos acerca de las razones por las que tú y yo debemos disponer nuestro corazón. Las razones por las que tú y yo debemos disponer el corazón. Porque el pasaje nos enseña eso primeramente. Esdras había preparado su corazón. Eso es lo primordial. Así que hoy me permito hacer una pregunta que vamos a contestar con ese pasaje a lo largo del mensaje. ¿Por qué debemos disponer nuestro corazón? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué debo disponer mi corazón delante del Señor? Bueno, vamos a analizar las razones por las que Esdras preparó o dispuso su corazón. La Escritura nos permite saber, en primer lugar, volvemos a leer el verso 10, porque Esdras había preparado su corazón, ¿para qué? Para inquirir la ley de Jehová. Ahí. Esa es la primera razón por la que Esdras dispuso o preparó su corazón, para inquirir en la ley del Señor, en la ley de Jehová. Entonces, tomando en cuenta esto, nosotros debemos disponer nuestro corazón para inquirir también la palabra del Señor. Pero ahora, ¿qué significa inquirir? La palabra inquirir se traduce del hebreo darash. El hebreo darash tiene varios significados y entre varios de esos es buscar con diligencia, investigar cuidadosamente, examinar con atención o procurar comprender. Entonces, cuando la Biblia nos dice que Esdras estaba buscando inquirir en la ley del Señor, nos está hablando no solo de un estudio profundo, no nos está hablando de que solamente se aprendió la ley, sino que la investigó. Investigó cada palabra de la ley, investigó cada escrito, investigó lo que cada palabra significaba. Lo que él buscaba era comprender en la medida de lo posible la ley del Señor. Pero antes de ponerse a estudiar, antes de buscar conocer, antes la Biblia nos dice que él preparó su corazón. Para Esdras, una de las cosas más maravillosas era la ley del Señor. No encontraba placer en ninguna otra cosa. Él se volvió un escriba muy bueno en su tiempo, de tal forma que se nos dice que tuvo el privilegio de abrir la ley del Señor y compartirla a toda la congregación en aquel servicio maravilloso que se hizo al aire libre. Mis hermanos, este hombre, cuando la Biblia dice que preparó su corazón, también debemos entender qué significa eso. Cuando la Biblia habla de preparar el corazón en el Antiguo Testamento, debemos entender que para la mente judía, para la mente hebrea, el corazón era el centro de la voluntad, de las emociones, de los pensamientos y de las decisiones que como seres humanos tomamos. Por eso el escritor a los Proverbios nos dice: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No habla del órgano físico como tal, habla de que tus decisiones las cuides, de que tus emociones también las cuides, de que tus decisiones sean cuidadosas, de que tus acciones, las cuales proceden de tu voluntad y de tus emociones y pensamientos, sean cuidadosas.
Porque de una buena decisión viene la vida. De una mala decisión puede venir la calamidad, puede venir el desastre e inclusive la muerte. Entonces el corazón hace referencia a nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros afectos. Y cuando Esdras nos dice que preparó su corazón, está hablando que él buscó que su voluntad, sus emociones, estuvieran orientadas intencionalmente a la palabra de Dios, de una forma firme, constante. ¿Qué significa eso? No sé si te identificarás conmigo, pero a lo largo de mis años como cristiano he tenido un problema recurrente. Y lo digo para vergüenza mía, se supone que soy pastor. A medida que inicia una nueva semana, siempre oro y le digo a Dios, esta semana voy a estudiar más la Biblia, Señor. Esta semana me voy a comprometer a leer un poco más, a comprender un poco más el contexto y a tal vez preparar un sermón por día, porque quiero meterme de lleno a tu palabra. Sorpresa, llega el día lunes, resulta que me levanto tarde, prefiero primero ir a tomar café, me enredo un poco en mis redes sociales y cuando me doy cuenta ya es hora del culto para irme a cierta misión. Solamente oro, tengo como 2 o 3 horas para preparar un mensaje y ya lo estudié como dije que iba a estudiar. El martes ocurre lo mismo, estudio para lo que tengo que predicar, pero no profundizo como dije que iba a profundizar, así como le había prometido al Señor el domingo por la mañana o el domingo por la noche. Y así se pasa toda la semana hasta que llego a otro domingo y le digo, Señor, esta vez sí voy a estudiar. Y ese ciclo repetitivo es constante en mi vida. Yo no debería ser así tal vez, pero mi humanidad me lleva a ser así. Quiero estudiar las Escrituras, pero por una o por otra razón los obstáculos que yo mismo me pongo me impiden hacerlo. Pues en muchas ocasiones decimos, hoy no tengo ganas de leer la Biblia, mañana la leo. Y ese mañana se convierte en el mismo letrero del que ocurre o del que existe en las tiendas. Hoy no fío y mañana sí. Hoy no leo, mañana sí. Y mañana vuelve a ser el mismo letrero. Hoy no leo, mañana sí. Y es un ciclo interminable. Porque nosotros, en nuestras propias palabras, no tenemos ganas el día de hoy. No tenemos tiempo. Estamos muy cansados. No tengo la mente para entender. O sea que nosotros esperamos a que Dios maravillosamente nos presente el tiempo adecuado, ponga en nosotros las ganas, hoy tengamos ese anhelo de devorarnos la Biblia, pero mientras Dios no ponga en nosotros esas ganas, hasta que Dios quiera. La Biblia nos dice que Esdras preparó su corazón, en pocas palabras, buscó ordenar sus afectos, buscó ordenar sus pensamientos y en pocas palabras llevó una vida disciplinada en donde buscaba entender las Escrituras, tuviera ganas o no tuviera ganas, le sobrara tiempo o no le sobrara tiempo. Cuando hablamos de preparar el corazón, estamos hablando a que tú y yo intencionalmente busquemos el tiempo, el espacio y las ganas de querer buscar a Dios y conocerlo a través de su palabra. Por eso es importante la primera declaración de este versículo. Esdras había preparado su corazón, porque mientras tú y yo no nos dispongamos a verdaderamente leer la Biblia y tomar la Biblia, la palabra de Dios en serio, siempre vamos a estar con las mismas excusas. Mañana, Señor, cuando tenga ganas, Señor. Hoy llegué cansado del trabajo, Señor. Hoy tengo sueño, Señor. Tengo hambre, Señor. Muy pronto lo haré, Señor. Y seguimos haciendo promesas vacías, no porque no queramos leer la Biblia, sino porque nos hace falta preparar nuestro corazón. Porque mientras no prepares tu corazón, mientras no busques estar dispuesto, aún obligando a tu propia carne a estar en donde no quiere estar, mientras ese momento no llegue, cada que leas te va a empezar a dar sueño. Cada que escuches una predicación te vas a empezar a dormir.
Cada que la palabra de Dios comience a escucharse en un sermón o en tu lectura, el aburrimiento va a llegar. Te va a aburrir y con un solo capítulo te vas a conformar, haberlo leído sin entenderlo. De tal forma que Esdras nos enseña en la práctica lo que los salmos nos dicen en la teoría. El Salmo capítulo 1 recuerda que nos dice que el hombre bienaventurado no encuentra su placer en las cosas pasajeras de este mundo, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esdras es el ejemplo perfecto de cómo ese versículo puede hacerse realidad de nosotros. Pero a veces nuestro deleite está en otras cosas. Preparamos nuestro corazón para otras cosas. Preparamos nuestro corazón para el deporte que más nos gusta, para la actividad recreativa que más nos gusta a nosotros, para pasar tiempo en las redes sociales porque nos gusta a nosotros. A veces ya tenemos sueño y hasta en la madrugada seguimos con el celular porque nos gusta. Ahí el cuerpo dice, ya duérmete, un episodio más, un video más, un minuto más, media hora más. Porque hemos preparado nuestro corazón. Pero ahora pregúntate, el Salmo 1 nos pone el contraste entre el malo y el bueno, entre el injusto y el justo. El injusto halla sus deleites en las cosas de este mundo, en la silla de los burladores, en la compañía de los pecadores, en los pasos de los inicuos. Pero el justo, el bienaventurado, es el varón que encuentra su delicia, que tiene su mayor deleite en la ley del Señor, en la palabra de Dios, y en ella medita de día y de noche. Pero ahora viene lo importante. Preparó su corazón, sí, pero para inquirir la ley del Señor, no solamente para leerla, no solamente para aprenderse un versículo y ya. Se preparó para poder entenderla. Muchas veces nosotros leemos por leer, pero debemos recordar que nuestra actitud debería ser la misma de aquellos creyentes de Berea en Hechos 17:11, cuando se nos dice que ellos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Eran personas que recibieron el mensaje, la predicación de Pablo de la mejor manera. Pero aunque la habían recibido, al mismo tiempo la estaban escudriñando y pasando por el tamiz de las Escrituras. Las Escrituras servían como una especie de filtro para los bereanos, de tal forma que todo lo que Pablo les decía, ellos lo iban corroborando con las Escrituras, dice la Escritura, para ver si es que estas cosas realmente eran así. No es que desconfiaran de Pablo, no desconfiaban del mensaje de Pablo, sino que ellos verificaban todo a la luz de las Escrituras. Ese es el espíritu de quien inquiere en la ley del Señor. Es decir, que tú y yo tomemos verdaderamente la palabra de Dios como nuestra única norma infalible de fe y de conducta. Por alguna razón, nosotros somos denominados como protestantes, ya que cuando Martín Lutero comenzó la Reforma Protestante en contra de las enseñanzas y dogmas de la Iglesia Católica, se promulgaron 5 principios sobre los cuales se sustentaba la Reforma Protestante. Es decir, 5 cosas que hasta el día de hoy nosotros los cristianos protestantes predicamos y defendemos. Entre muchas cosas, hay un principio que se conoce como sola Escritura. Es decir, que la palabra de Dios es única y suficiente para guiar y dirigir nuestras vidas. En ese sentido, tú y yo debemos tener la misma actitud de Esdras, preparar nuestro corazón y que la palabra de Dios sea nuestro deleite. Busquemos entenderla, escudriñarla a profundidad todos los días, y que así como varios de los profetas dijeron, para mí la palabra del Señor o la ley del Señor era como miel para mí, algo dulce para mi vientre, algo bonito para mi cuerpo. La palabra del Señor ocupa un lugar importante en tu vida, querido hermano, querida hermana que me escuchas. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida? ¿Has preparado tu corazón para inquirir en esa palabra? Es decir, para estudiarla, para entenderla, para comprenderla de la mejor manera posible. Bueno,
Si tú eres alguien que ha estudiado las Escrituras, me alegra. Te sabes versículos, me alegra. Pero no es el todo. Este es solo el principio. La Biblia nos menciona también que además de que preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová, también lo preparó para cumplirla. Una vez que la inquirió, es decir, una vez que la entendió, una vez que la estudió y la comprendió, pasó a cumplirla, y para eso también preparó su corazón. Por eso tú y yo también deberíamos entender que debemos disponer nuestro corazón para obedecer la palabra. No solo para entenderla, sino para obedecerla. Mis hermanos, la Escritura nos enseña algo fundamental. Este hombre preparó su corazón para entender la palabra y una vez que la entendió, poderla cumplir, poderla obedecer en su vida. Y en las Escrituras esto es algo muy común que Dios quiere dejar en claro en todo momento. En Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2, Dios le dice a Israel: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Dios dejó en claro al pueblo de Israel: si tú me obedeces, yo voy a mostrar favor sobre ti. Si tú escuchas mi voz y obedeces mis palabras, estas bendiciones van a estar sobre ti. Le estaba dando a conocer que en la obediencia está el favor de Dios. Le estaba dando a conocer al pueblo que la obediencia era el camino que Dios quería para ellos, que miraran su perfecta ley, que la obedecieran, que la cumplieran, que la pusieran por obra. Lo mismo le dijo a Josué, poco antes de comenzar su ministerio, en el capítulo 1, versos 7 y 8, el Señor le dice a este hombre: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés escribió. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar el camino y todo te saldrá bien. Pero no solamente nos quedamos ahí. El salmista expresa ese conocimiento que había en el Salmo 19:11 cuando dice: tu siervo es además amonestado con ellos, o sea, tus mandamientos, y en guardarlos hay grande galardón. Es decir, tus mandamientos me amonestan, me dicen lo que está bien y lo que está mal. Pero también dice: yo entiendo que hay una gran recompensa, hay una gratificación, hay una satisfacción en guardarlos, en cumplirlos. Para ellos, para el pueblo de Israel, para aquellos que amaban la ley de Dios, la ley de Dios era lo más importante, y decían: para mí el cumplirla no es gravoso. Para mí el cumplir y el observar tus mandamientos es un galardón, y sé que hay galardón en ello. Y tal vez pensarás: pero en el Nuevo Testamento la cosa cambia. No, al contrario, la cosa se pone más clara. Nuestro Señor Jesucristo, a lo largo de su ministerio, en varias ocasiones llegó a predicar acerca de la obediencia y dijo, por ejemplo, en Juan capítulo 14, verso 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y unos versículos más adelante añade y dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan capítulo 14, verso 21. Aquí el Señor Jesús nos dice que la obediencia cristiana va estrechamente ligada al amor. Es decir, hay personas que pueden obedecer sin amar, y eso es real. Hay personas que pueden llevar una vida de obediencia pero sin amor, y eso en términos de la iglesia se conoce mejor como legalismo. Alguien que observa lo que puede y lo que no puede hacer. Alguien que simplemente vive pensando en no fallarle a Dios, y cuando le falla siente que ya Dios nunca lo va a perdonar, porque viven pensando en obedecer sin amar. Viven y promulgan un legalismo, obediencia sin amor. Pero también la Biblia nos dice algo muy importante: si tú dices amar a Dios, la obediencia es un resultado natural.
Puedes obedecer sin amar, pero no puedes amar sin obedecer. Mis hermanos, Jesús nos menciona, el Señor nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, los obedece, ese es el que me ama. Por eso Esdras preparó su corazón, porque antes de que tú y yo busquemos obedecer a Dios al pie de la letra, de manera legalista, antes tiene que haber un corazón dispuesto a obedecer, no por miedo al castigo, sino por amor al Dios que ya nos ha salvado. Muchos de nosotros buscamos obedecer por miedo al castigo. Si no me congrego, me voy al infierno. Si no leo la Biblia, me voy al infierno. Si no ofrendo, me voy al infierno. Si no predico, me voy al infierno. Y vivimos con miedo de que si no hacemos lo que tenemos que hacer, nos vamos a ir al infierno. Vivimos con miedo al castigo. Obedecemos por miedo. Pero la Biblia nos dice que Jesús no quiere obediencia por miedo. Eso no sirve. Al final vuelve a ser legalismo. Si tú eres de los que obedecen por miedo a que Dios te castigue, por miedo a que Dios te jale las orejas, por miedo a irte al infierno, estás teniendo el fundamento equivocado y no has preparado tu corazón. Porque el mandamiento importante es justamente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando tú tienes la ortopatía correcta, es decir, tu amor está dirigido hacia Cristo porque Cristo te ha amado primero, entonces tú vas a obedecer no por miedo al castigo, vas a obedecer porque tú amas a Dios. ¿Me están comprendiendo? A lo mejor me están dormidos. Entonces, el amor y la obediencia están estrechamente relacionados. Y aún en el Nuevo Testamento se nos dice algo importante. Santiago nos habla en el capítulo 1, versículo 25, y nos dice, tanto en el 22 como en el 25, y nos dice: pero sean hacedores de la palabra, o sea, obedezcan lo que escuchan, y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Y más adelante nos dice algo similar a lo que Dios le dijo a Josué y lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, será bienaventurado en todo lo que hace. Sigue siendo el mismo camino. Ahora, aquí hay otro punto importante. Muchos obedecen por miedo al castigo, pero otros obedecen porque quieren esperar una recompensa. Y ese también es un fundamento equivocado. Yo ofrendo para que Dios me dé más. Yo predico para que Dios me bendiga más. Yo me congrego para que Dios bendiga mi trabajo, bendiga mis finanzas, bendiga esto, bendiga lo otro, bendiga aquello. Y cuando vienen luchas y pruebas en la vida de ese cristiano, generalmente se desanima y dice: ¿pero por qué a mí? Yo que me he congregado fielmente toda la vida, yo que ofrendo generosamente, ¿cómo es posible que ahora me esté yendo mal en mis finanzas? Yo que diezmo constantemente, ahora no tengo dinero, ¿cómo es posible si he obedecido? Como si Dios estuviera obligado a bendecirnos siempre porque supuestamente obedecemos siempre. Ese es el otro problema. En tanto muchos obedecen por miedo, otros obedecen porque quieren una recompensa. Y cuando no la ven, o cuando ven que las cosas se ponen difíciles, su obediencia se pone en tela de juicio. Bueno, si Dios no me bendice, ¿para qué me voy a seguir congregando? Si Dios no me bendice, ¿para qué sigo ofrendando? Si Dios no me va a bendecir, ¿por qué sigo allá dando mi tiempo, predicando, yendo a evangelizar, a visitar a los enfermos, que ni siquiera me valoran? ¿Por qué de seguir obedeciendo? Muchos obedecen por miedo, otros obedecen porque quieren una recompensa, pero no. Cualquiera de los dos extremos está mal. Cuando tú quieres obedecer la ley del Señor, la palabra de Dios, no es ni por miedo al castigo, ni por querer esperar una recompensa, sino porque amas a Dios y porque Dios ya te ha dado mucho, partiendo desde la salvación de tu alma y la vida que te ha dado, la familia que te ha dado, los recursos que te ha dado, sean pocos o muchos. La obediencia tiene que ser por amor y por eso es necesario preparar el corazón para poder cumplir la palabra del Señor. Permítame también.
Entonces, la obediencia tiene que ser con amor y por eso también debemos preparar nuestro corazón. Pero una vez que la Biblia nos dice que Esdras preparó su corazón para inquirir en la ley del Señor y para cumplirla, lo siguiente que el versículo nos dice es que una vez que él la entendió y buscaba cumplirla, también preparó su corazón para enseñar a Israel sus estatutos y sus decretos. Como sacerdote y escriba, Esdras tuvo la encomienda de enseñarle la ley de Dios a las nuevas generaciones. Personas que habían nacido durante el cautiverio, que aún no conocían del todo la ley, la habían escuchado por poco, habían escuchado un poco acerca de las Escrituras, pero Esdras tuvo ese papel fundamental de instruir al pueblo de Israel que llegaba del cautiverio sobre la ley del Señor. Y para nosotros, la cuestión no es muy diferente. La Biblia nos deja en claro algo en el Nuevo Testamento. Pero antes de ir al Nuevo Testamento tenemos que ver lo que dice el Antiguo Testamento también. Dios le dejó en claro a todos los padres de Israel. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7, les dijo: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Dios le dejó claro: tú tienes la encomienda de enseñar estas palabras a tus hijos, a los de tu casa, porque en la casa había tanto esclavos como sirvientes y muchas otras personas. Si había extranjeros, por eso era necesario anunciarlas en las calles, tenerlas en las puertas, repetirlas constantemente, incluso aprendértelas tú, enseñarte de alguna forma a ti mismo, mientras estés acostado, cuando estés levantado, cuando estés en casa, cuando estés en el camino. Dios le dejó en claro que la enseñanza de la ley del Señor era importante. Y cuando vemos la progresión de la revelación de Dios, la Biblia también nos dice en Proverbios 28:6, otra exhortación a los padres: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y el salmista en el Salmo 34:11 nos dice, de alguna forma le dice a sus hijos: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. La enseñanza de las Escrituras era algo constante en el pueblo de Israel, en la ley del Señor. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, la Biblia nos dice algo muy importante. Cuando Jesucristo está por ascender al cielo, nos deja la gran comisión y nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Siempre hacemos el mayor énfasis en: vayan y hagan discípulos en todas las naciones, vayan y bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero al final de esa cláusula dice: enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Enséñenles. Aún a nosotros se nos dice: enséñales. Y el ejemplo más hermoso de cómo un creyente que ha preparado su corazón para entender la palabra de Dios y para cumplir la palabra de Dios es alguien que también está preparado para enseñarla. ¿Tú recuerdas lo que nos dice la Biblia en Hechos capítulo 8? El etíope que iba en su carruaje leyendo el libro, el pergamino del profeta Isaías. El Espíritu Santo lleva a Felipe al desierto y le dice: colócate junto a ese carro, a esa carreta, a ese carruaje. Felipe obedece y se da cuenta que el grupo etíope se encuentra leyendo el rollo. Y entonces le hace una pregunta muy bonita: ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope le dice: ¿cómo quieres que entienda? ¿Cómo puedo entender si no hay alguien que me explique? Hechos capítulo 8, versículo 31. De ahí en adelante dice la Biblia que Felipe se subió al carruaje y de ahí en adelante comenzó a explicarle el Evangelio acerca de lo que se decía en Isaías. Le habló de Jesucristo, le predicó, le enseñó lo que las profecías decían, de tal manera que en el lapso que él estuvo enseñando, cuánto tiempo no sabemos, cuando llegaron a cierto lugar donde había agua,
El etíope sabía lo suficiente como para decir, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si tú crees, puedes. Y el etíope le dijo, creo que Jesucristo es el Señor. Mis hermanos, tú y yo deberíamos hacer lo mismo que Felipe. Pero es algo muy importante entender. ¿Cómo le vamos a enseñar a alguien algo que tú y yo no obedecemos? ¿Y cómo le vamos a enseñar a alguien algo que tú y yo ni siquiera entendemos? Las tres cuestiones tienen una gran relación. Esdras preparó su corazón para que pudiera entender la palabra, pudiera cumplir y obedecer la palabra y pudiera enseñar la palabra. Pero muchas veces nosotros en un sermón nos dormimos. Muchas veces nosotros en un sermón nos salimos constantemente. Y a veces, mis hermanos, aunque escuchemos en casa todos los días una predicación, una enseñanza, un estudio, a veces los afanes nos están teniendo más ocupados. La bocina termina hablando sola. Si yo les preguntara de qué habló el estudio que escucharon, hablaba de la Biblia, de un salmo, hablaba de Dios. No está mal que lo quieras escuchar, es bueno. Pero si bien es cierto que preparar el corazón conlleva justamente preparar tu tiempo, tu espacio. Que todos los días dediques un tiempo y un espacio para poder leer la palabra de Dios, entenderla, buscar obedecerla y compartirla. O sea, así como nos tomamos un tiempo especial para hacer nuestras tortillas y un tiempo especial para comer, y en ese tiempo en el que estamos comiendo, no queremos que nadie nos hable, ni que vengan a visitarnos, ni que nos manden por la coca, ni que nos digan ve por esto, porque es nuestro momento especial, no me lo quites. Así deberíamos procurar que la Escritura ocupe un lugar especial en nuestra vida. No, hoy voy a leer la Biblia. Voy a leer la Biblia por media hora, no me molesten. O es más, vénganse conmigo, todos juntos. Vamos a leer la Biblia media hora. Desconectemos el internet, apaguemos los dispositivos, oremos, cantemos y leamos la Biblia juntos. Después volvemos a nuestras actividades. Pero a veces queremos tener el oído en la bocina con el estudio bíblico, pero nuestras manos haciendo tortillas. Y cuando nos damos cuenta, la tortilla ya se nos quemó, ya nos enojamos, ya no escuchamos parte del estudio, terminamos desesperados y ni una ni la otra cosa nos salió bien. Por eso es importante que ustedes entiendan que debemos preparar el corazón. Preparar el corazón conlleva que tu voluntad la prepares, la sometas con la ayuda de Dios a leer la palabra, a cumplirla, a obedecerla, a enseñarla. No solamente escucharla cualquiera. Hasta el católico poco o mucho escucha algo de la palabra si llegan a leer un versículo bíblico. Pero así como te dije al inicio, todos podemos hacer las mismas actividades espirituales. Yo estoy consciente que aquí hay personas que leen mucho la Biblia y que saben mucho, pero ahora, ¿entiendes lo que lees? Porque Felipe le preguntó a ellos. ¿Compartes lo que sabes o simplemente, disculpen la expresión, te estás engordando espiritualmente sin que ocupes ese conocimiento de algo? Eso no sirve para nada. A nadie edifica. De tal forma que todo lo reducimos a lo que el Señor Jesús dijo en la parábola del sembrador. La palabra es la misma. La diferencia es el terreno que recibe esa semilla. Yo no sé qué tipo de terreno es este. Y tampoco sé qué tipo de terreno quiere ser. Pero si bien es cierto, Esdras nos enseña que podemos preparar nuestro corazón para conocer la ley del Señor, para cumplir la ley del Señor y para compartir la palabra del Señor. Mis hermanos, hoy la pregunta no es cuánto conocemos de la Biblia, tampoco cuántos sermones hemos escuchado o cuántos años llevamos congregándonos. La pregunta es, ¿hemos dispuesto verdaderamente nuestro corazón
delante de Dios. Quizá algunos necesitamos volver a disponer nuestro corazón para buscar diligentemente la palabra. Otros sabemos lo que Dios nos ha pedido, pero necesitamos decidir obedecerlo. Y quizá algunos ya conocen y obedecen la verdad, pero el Señor nos está llamando a compartirla con otros. Sea cual sea nuestra condición, el llamado de Dios es el mismo: preparar nuestro corazón, porque un corazón dispuesto buscará la palabra. Un corazón que busca la palabra aprenderá a obedecerla, y un corazón que la obedece estará preparado para enseñarla. Pidámosle hoy al Señor que haga en nosotros lo mismo que hizo en Esdras: un corazón firme, un corazón decidido y un corazón completamente orientado hacia Dios. Que no seamos solamente oyentes de su voz, sino hombres y mujeres que busquen la voz de Dios, que vivan conforme a la palabra de Dios y que enseñen la palabra del Señor. Así que creo que el canto que entonamos hace un momento antes de comenzar el mensaje es fundamental, porque a veces lo cantamos, pero no es la condición real de nuestro corazón. El canto dice: venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. ¿Qué trae tu corazón esta mañana? ¿Qué tan sincero viene tu corazón? Porque tal vez hoy dormiste la mayor parte del mensaje, otra vez. Yo no les pongo atención, sinceramente. A mí me lo dicen. La gente de allá que les pone atención, yo no me doy cuenta. Pero al final, si tú vienes a supuestamente escuchar el mensaje, pero al final te duermes, ¿será que traes un corazón dispuesto delante de Dios? Ponte a pensar. A veces con todo el cansancio vamos a trabajar. Y aunque el sueño nos esté matando, aunque la enfermedad nos esté matando, pues vamos a trabajar y nos aguantamos porque es nuestro trabajo. O sea, no tenemos ganas, pero ahí es cuando entendemos lo de preparar el corazón. Decimos: no quiero ir a trabajar, pero si no trabajo no como, así que voy a trabajar aunque no quiero. Me siento mal, pero tengo que ir a trabajar porque si no me despiden o me descuentan, así que con todo y gripa tengo que ir. ¿Por qué preparamos más nuestro corazón para las cosas del mundo y no para la palabra de Dios? La misma canción dice que el corazón viene lleno de alabanza y de adoración. Vuelvo a inquirir en lo mismo de la escuela dominical y de nuestro tema central. A veces cuando cantamos la adoración o la alabanza o los cantos, se escuchan apagados. Cantamos lo que tenemos que cantar, yo creo, pero no existe esa humildad, ese reconocimiento, ese sometimiento delante de Dios, es decirle: mi corazón viene lleno de adoración y lleno de alabanza delante de ti, Señor. Creo que es necesario que nosotros busquemos disponer, preparar nuestro corazón, así como Esdras lo hizo. Él fue una persona muy importante después del exilio. Espiritualmente su ministerio contribuyó a reconstruir a Israel, no solo geográficamente hablando, sino espiritualmente hablando. Muchos vemos que nuestra condición como iglesia es deplorable, que estamos tibios, que esto, que la gente no viene, que la gente no se convierte. Sí, pero ¿qué hemos hecho nosotros? Esperamos a que los demás hagan algo. Decimos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Es hora de preparar nuestro corazón.
Es hora, es momento, es tiempo de dejar el letargo, es tiempo de dejar las excusas, es tiempo de dejar de ser ambivalentes. Una persona ambivalente es alguien que quiere dos cosas contrarias al mismo tiempo. Es decir, yo quiero serle fiel al Señor, pero a la vez no quiero renunciar a mi comodidad. Eres ambivalente. Yo quiero adorar a Dios como a Dios le agrada, pero no quiero soltar esto, no. Eres ambivalente. Es necesario que hoy tú y yo hagamos el compromiso delante de Dios de prepararnos el corazón, de prepararlo de verdad, y que sea Dios quien ponga en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Les invitamos a ponerse de pie y vamos a entonar una vez más ese canto. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, pero esta vez que sea una oración. Pídele a Dios que te ayude realmente a venir con un corazón sincero. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, dice el salmista. El corazón es importante delante de ti, Señor, porque no basta solo con congregarnos, porque podemos congregarnos sin la motivación correcta. Podemos tener una muy buena ortodoxia, Señor, pero mientras nuestra ortopatía no esté en concordancia contigo, con tu amor, con tu voluntad, nada sirve, Señor, nuestra ortodoxia ni nuestra ortopraxia. Es decir, mientras nuestro corazón no esté preparado, de nada sirve lo que sepamos, de nada sirve lo que hagamos. Justamente Pablo decía que sin amor nada somos, que sin amor nada sirve, nada basta. Por eso hoy te pedimos, Señor, ayúdanos a preparar nuestro corazón
respecto a tu palabra. Que nos preparemos para entender tu palabra, que nos preparemos para obedecer tu palabra y que nos preparemos para compartir tu palabra. Y esto es para los pequeños, es para los adultos, para hombres y para mujeres, para todos aquellos que han escuchado y aquel que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, este ha sido el mensaje de hoy. Despedimos a quienes nos miran a través de la pantalla. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Nos vemos en el próximo.